un altar de madera, una Biblia gastada y una canasta de mimbre que circulaba entre los puestos del mercado como si fuera una ofrenda cualquiera. Los vendedores lo veían llegar cada martes, camisa blanca almidonada, voz que temblaba como si de verdad creyera lo que decía, y un culto improvisado en cada pasillo del mercado que nadie había pedido, pero que todos sabían que era mejor no cuestionar. Hace apenas unos días, agentes de la fiscalía entraron a su vivienda, y lo que había detrás de esa puerta no era, ni de lejos, lo que cualquiera esperaría encontrar en la casa de un hombre que se hacía llamar siervo de Dios. Eso llega al final del video, porque para entender el peso real de lo que había ahí adentro, primero tiene que entender cómo se construye una iglesia falsa desde cero, para que una estructura criminal cobre su renta sin dejar una sola huella. En este video va a descubrir cómo una pandilla encontró el hueco legal perfecto en el sistema religioso salvadoreño y lo convirtió en el mecanismo de cobro más difícil de denunciar jamás visto en un mercado municipal del oriente del país. Si eso ya le parece difícil de creer, también va a descubrir qué pensaban los comerciantes que semana tras semana ponían billetes en esa canasta, sabiendo exactamente lo que estaban pagando y sin poder decir una sola palabra al respecto. Y si eso tampoco le cierra, lo que encontraron dentro de esa vivienda conecta este caso con algo mucho más grande que un hombre con sotana improvisada y una canasta de mimbre. Eso llega al final, porque antes de llegar ahí, necesita entender cómo se sobrevive desde adentro, cuando la única forma de seguir con vida es actuar como si todo fuera completamente normal. Si le interesa conocer las capturas más impactantes y los operativos más importantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbase ahora mismo al canal, porque lo que viene en los próximos minutos no lo va a encontrar contado con este nivel de detalle en ningún otro lado. Para entender lo que ocurría en el mercado municipal de San Miguel, primero hay que entender qué es ese lugar para la gente que trabaja ahí todos los días. No es solo un mercado. Es la vida entera de personas que llevan décadas paradas en el mismo pasillo, con los mismos vecinos de puesto, con la misma rutina desde antes de que amanezca. Gente que conoce el nombre de cada cliente que pasa por su esquina a las 6 de la mañana, que sabe qué días hay más movimiento y cuáles hay menos, que construyó ahí, ladrillo a ladrillo, la educación de sus hijos y la vejez que sueña tener. Y gente que también sabe, sin que nadie tenga que decirlo, ¿quién controla realmente ese territorio? En ese territorio, la pandilla necesitaba una forma de cobrar la renta que no dejara rastro, una manera de convertir el dinero sucio de la extorsión en algo que, en el papel, pareciera completamente voluntario. Un hombre identificado como Pedro Jiménez de León construyó exactamente eso, cultos improvisados, montados pasillo por pasillo, con una canasta que circulaba entre los comerciantes, fija, semana tras semana, con la misma apariencia de legitimidad que cualquier ofrenda religiosa real. Su alias dentro de la estructura lo describía todo. El pastor no era un apodo decorativo, era la descripción exacta de su función dentro de la pandilla. El hombre que podía caminar por todo el mercado con una Biblia bajo el brazo sin que nadie levantara una ceja. El que convertía el cobro de extorsiones en un acto de fe. ¿Y por qué nadie, en años, se atrevió a decir en voz alta lo que todos sabían? La respuesta empieza con una mujer que lleva 19 años parada en el mismo puesto de artesanías. Doña Carmen lleva 19 años con su puesto de artesanías de barro en ese mercado. Cuando el culto llegó por primera vez a su pasillo, supo exactamente lo que era. No necesitó que nadie se lo explicara. En ese territorio, uno aprende a leer ciertas cosas sin que se digan jamás en voz alta. El primer día, doña Carmen dijo que no tenía suelto. En realidad sí tenía, pero algo dentro de ella quiso resistirse, aunque fuera una sola vez, aunque fuera solamente para saber qué se sentía decir que no. Al día siguiente, la pandilla le respondió sin necesidad de una sola palabra. Cuando llegó a abrir su puesto a las 6 de la mañana, encontró el candado forzado. No se llevaron nada. No rompieron nada más. Solo entraron para que ella entendiera que podían hacerlo cuando quisieran, que su seguridad era una ilusión que ellos le permitían mantener a cambio de una sola cosa muy simple. Doña Carmen cerró la reja, se sentó en su silla de siempre y se quedó un momento en silencio antes de empezar el día.
Desde entonces, siempre tuvo suelto listo cuando el culto llegaba, pero lo que doña Carmen nunca pudo contarle a nadie, ni a su hija, ni a su vecina de puesto, es lo que se siente pararse frente a esa canasta y poner el dinero con la mano sin que la cara delate absolutamente nada. Mirar al predicador a los ojos y sentir que eso es normal, como si fuera un martes cualquiera, porque en ese mercado aprender a que el rostro no diga lo que la cabeza está pensando es una habilidad de supervivencia tan importante como saber calcular el vuelto. Don Efraín lleva 22 años con su puesto de repuestos automotrices a 4 pasillos del centro del mercado. Él nunca vio directamente el pastor. En su pasillo, el culto lo manejaba un hombre más joven, con una Biblia de bolsillo y una canasta plástica desteñida. Don Efraín pagaba sin preguntar nada. Pero hay algo que don Efraín hacía distinto a doña Carmen, algo que él nunca se atrevió a contarle a nadie durante años. Don Efraín rezaba de verdad los domingos. Iba con su familia a una iglesia evangélica real desde hacía casi 15 años, y cada martes, cuando llegaba la canasta falsa, tenía que hacer algo que jamás le confesó a nadie: separar en su cabeza lo que sentía al poner ese dinero de lo que sentía al poner la ofrenda verdadera los domingos. 2 canastas, 2 experiencias completamente distintas. Una era fe, la otra era miedo puro, y durante años tuvo que fingir que eran exactamente lo mismo. Hay algo en la forma en que el pastor montaba esos cultos que los investigadores detectaron desde el inicio del seguimiento, algo que él mismo creía que era su escondite perfecto y que terminó siendo justo la pista que lo llevó directo a la captura. Pero eso llega más adelante. Antes hay que entender cómo alguien sin ninguna credencial religiosa logró sostener este sistema durante tanto tiempo sin que nadie pudiera detenerlo. La respuesta tiene 2 partes, y la segunda es la que más cuesta aceptar. En El Salvador, prácticamente cualquier persona puede fundar una iglesia sin mayor control. La pandilla sabía que ese vacío legal era el escondite perfecto para lavar su dinero sucio, y Ovidio Pedro Jiménez de León fue el hombre que lo convirtió en un sistema completo. No pertenecía a ninguna denominación reconocida. No tenía feligresía real. 2 de las iglesias evangélicas más grandes de la zona confirmaron, después de la captura, que jamás habían escuchado su nombre. La estructura construyó su identidad religiosa desde cero con un único propósito: tener cobertura legal para operar dentro del mercado sin levantar sospechas. Y lo que construyó no fue un solo culto, fueron varios. Una red con múltiples puntos de cobro funcionando al mismo tiempo, cada uno con su propia canasta y su propio horario de recolección. Pero la fachada religiosa no era la única capa de protección. Alrededor del pastor, la pandilla desplegó un sistema de vigilancia que hacía casi imposible que cualquier comerciante se atreviera a denunciar. Y aquí está el detalle que ningún otro canal ha contado sobre este caso. Esos vigilantes no parecían vigilantes en absoluto. Los disfrazaron de brigadistas de salud. Chalecos reflectivos, radios, apariencia de personal comunitario. Caminaban por los pasillos del mercado como si estuvieran ahí para cuidar a la gente. Lo que realmente hacían era monitorear quién había pagado, quién no había pagado y quién estaba haciendo preguntas que era mejor no hacer. Don Wilfredo tenía un puesto de ropa usada en ese mismo mercado. Una tarde de 2022 le comentó algo a un vecino de puesto sobre el culto de su pasillo. No fue una denuncia, fue apenas una conversación en voz baja entre 2 personas que se conocían desde hacía años. Pero uno de los brigadistas que caminaba cerca estaba escuchando. 2 días después, cuando don Wilfredo llegó a abrir a las 6 de la mañana, 2 hombres que jamás había visto se pararon frente a su puesto y lo observaron sin decir una sola palabra, sin moverse, durante varios minutos, con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. Después se marcharon. Don Wilfredo desdobló su toldo como todos los días, acomodó la ropa como todos los días, saludó a sus vecinos como todos los días, y jamás volvió a mencionar los cultos con absolutamente nadie. Eso es exactamente lo que hacía funcionar el sistema del pastor. No necesitaba violencia explícita. Solo necesitaba que la gente entendiera que estaba siendo observada, que cualquier palabra de más podía llegar a oídos equivocados y que las consecuencias no llegaban con advertencias previas. Antes del régimen de excepción,
Investigar una estructura así requería testigos dispuestos a declarar abiertamente, y en ese mercado nadie quería ser el primero. Después del régimen, unidades especializadas de la Fiscalía activaron protocolos más ágiles que permitían cruzar información de operativos anteriores con patrones de actividad territorial, sin depender de esa declaración inicial que casi nunca llegaba. Y lo que encontraron dentro de esa vivienda, cuando por fin lograron entrar, dice absolutamente todo sobre quién era realmente este hombre detrás del traje oscuro y la Biblia bajo el brazo. Pero eso todavía no lo hemos abierto. Antes hay que contar cómo los investigadores llegaron hasta él, siguiendo un hilo que el propio reverendo dejó suelto sin darse cuenta. Los investigadores no llegaron hasta él porque alguien denunció directamente los cultos. En ese mercado, las denuncias directas contra la estructura prácticamente no existen. El que denuncia sabe exactamente lo que le puede pasar. Aguante, porque lo que viene ahora es la parte más difícil de creer de todo este caso. Lo que abrió realmente la investigación fue algo que el pastor nunca calculó que iba a delatarlo. En transcripciones de comunicaciones intervenidas a pandilleros ya detenidos en operativos anteriores, los investigadores encontraron referencias repetidas a un sistema de cobro distinto al habitual. No hablaban de sobres ni de llamadas, hablaban de los cultos, una referencia que aparecía en conversaciones diferentes, de personas diferentes, en momentos diferentes. Nadie la había marcado como prioritaria porque todavía nadie había logrado conectar esos cultos con un nombre concreto. Imagínese ser ese investigador, cruzando transcripciones, buscando patrones repetidos entre miles de líneas de texto, hasta que de pronto, la misma referencia aparece 3 veces en 3 conversaciones distintas. Los cultos, el hombre de la Biblia, el del mercado. Cuando cruzaron esa descripción con los registros de personas vinculadas a la estructura en esa zona, el nombre de Pedro Jiménez de León apareció en los márgenes de un expediente anterior, no como figura central, como una referencia de tercera mano que nadie había considerado prioritaria hasta ese momento. 3 semanas de seguimiento. Los investigadores lo vieron llegar a sus cultos con la camisa blanca almidonada y la Biblia bajo el brazo. Lo vieron circular la canasta pasillo por pasillo. Lo vieron reunirse después con personas que identificaron como miembros activos de la estructura, y mientras documentaban todo eso, semana tras semana, el pastor seguía predicando sin la menor sospecha de que alguien contaba cada uno de sus pasos. Piense en esas 3 semanas desde los 2 lados al mismo tiempo. El pastor, llegando a cada pasillo convencido de que su sistema era invulnerable, de que nadie podría probar que una ofrenda no fue voluntaria, de que los falsos brigadistas lo protegían de cualquier mirada externa. Y del otro lado, los investigadores observando todo sin intervenir todavía, construyendo el expediente pieza por pieza, esperando el momento exacto para actuar. Lo que terminó entregándolo no fue una denuncia, fueron sus propias referencias, dichas en boca de los mismos pandilleros a los que él servía. El hombre que construyó la cobertura perfecta cayó porque los que recibían el dinero de su canasta lo mencionaban en conversaciones que él jamás imaginó que estaban siendo grabadas. El operativo llegó de madrugada. Cuando los agentes entraron a la vivienda de Pedro Jiménez de León, él estaba adentro. No huyó. No opuso resistencia. Según el parte policial del operativo, cuando los agentes se identificaron, el pastor bajó la cabeza lentamente, guardó silencio durante varios segundos, y cuando por fin habló, lo único que preguntó fue ¿cuántos eran? Los agentes no respondieron. Empezaron a revisar la vivienda, y lo que encontraron respondió esa pregunta de una forma que él jamás esperó. Si le interesa conocer cómo las autoridades se enfrentan a las estructuras criminales más peligrosas del país, suscríbase ahora mismo, porque lo que había dentro de esa vivienda convierte este caso en algo que va mucho más allá de una canasta de ofrendas, y llega justo ahora. En la habitación principal de la vivienda, los agentes encontraron 2 armas de fuego. No estaban a la vista, estaban guardadas en un compartimento dentro del closet, envueltas en tela oscura, con los cargadores puestos al lado, armas en buen estado, con señales claras de uso reciente. No las armas de alguien que las tiene por casualidad, las armas de alguien que sabe exactamente para qué sirven y necesita tenerlas siempre disponibles.
Piense en lo que eso significa. El hombre que llegaba a cada pasillo del mercado con una Biblia bajo el brazo, predicando la palabra de Dios. El que recitaba versículos mientras los comerciantes ponían el dinero de la extorsión en la canasta como si fuera una donación voluntaria. Ese mismo hombre guardaba 2 armas con los cargadores listos, a un lado de su cama. Junto a las armas, los agentes encontraron algo más que los investigadores todavía están procesando. Una libreta de cuero con anotaciones a mano, nombres en clave junto a montos, y fechas que coinciden con los días exactos en que circulaba cada canasta en cada pasillo del mercado. Esa libreta es, según fuentes cercanas a la investigación, el registro contable más detallado que se le ha encontrado a una fachada religiosa vinculada a extorsión en esa zona del país. No era solo un hombre con una canasta, era el contador de un sistema completo. Esa habitación vio todo lo que ocurrió durante años. Vio el dinero de las canastas llegar y ser contado, billete por billete. Vio las conversaciones sobre qué pasillo tocaba esa semana y qué comerciante se había atrasado con el pago. Vio las instrucciones sobre qué mensaje enviarle a quien se resistía. Vio la cara real del pastor, la que nunca apareció en ningún pasillo del mercado, la que solo existía detrás de una puerta cerrada. La fiscalía determinó que esas armas pertenecían a la estructura criminal, y eso dice algo sobre el nivel de confianza que la pandilla depositaba en este hombre que ninguna sotana improvisada podía esconder. No era un colaborador externo que hacía un favor ocasional. Era parte integral de la estructura, alguien en quien confiaban no solo con el dinero, sino con algo mucho más comprometedor. El juez recibió el expediente completo, los cultos operando en distintos pasillos, los falsos brigadistas vigilando cada movimiento, 23 personas detenidas en el mismo operativo coordinado, las 2 armas y la libreta contable encontradas en la vivienda. En menos de una hora, dictó cargos por pertenencia a organización terrorista y extorsión agravada, con una pena que podría llegar hasta 60 años de prisión bajo la ley especial contra el terrorismo vigente en el país. Pero la condena no es lo que cierra esta historia. Lo que realmente cierra esta historia ocurrió la mañana después, en la silla de siempre de una mujer que lleva 19 años parada en el mismo puesto. Imagínese ser doña Carmen esa mañana, 19 años con su puesto de artesanías. El día que encontró el candado forzado y aprendió que su seguridad era una ilusión que la pandilla le permitía mantener. Años enteros poniendo dinero en esa canasta sin poder contarle a nadie lo que sabía. Y esa mañana, al enterarse de que habían capturado al reverendo junto a 23 pandilleros en el mismo operativo, doña Carmen no lloró cuando escuchó la noticia. Se quedó sentada en su silla de siempre, con el teléfono en la mano, y lo primero que pensó no fue en la justicia ni en los años de cárcel. Lo primero que pensó fue en el martes siguiente, en si el culto iba a llegar o no iba a llegar, en si por fin iba a poder abrir su puesto un martes cualquiera, sin tener que preparar el sueldo para la canasta. Eso es lo que realmente significa que la justicia llegue, no los titulares, no los comunicados oficiales. El primer martes sin canasta, después de años de martes con canasta. Imagínese a don Efraín, el que rezaba de verdad los domingos, y tuvo que separar en su cabeza 2 canastas distintas durante años. Esa semana fue a su iglesia real un domingo y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó ni un solo segundo en la canasta del martes mientras ponía su ofrenda verdadera. Pudo sentir, finalmente, que esas 2 cosas volvían a ser lo que siempre debieron ser. Una sola cosa, no 2. Imagínese a don Wilfredo, el que recogió su ropa del suelo en silencio años atrás y jamás volvió a decir nada. Esa mañana entendió que los falsos brigadistas que lo silenciaron con solo mirarlo ya no iban a caminar más por ese pasillo del mercado, y que quizás ahora sí puede contarle a alguien lo que ocurrió aquel día, sin tener que calcular primero las consecuencias antes de abrir la boca. Imagínese también al pastor de una iglesia evangélica real de esa misma zona, el que lleva años construyendo una comunidad genuina, con personas genuinas que llegan buscando algo real. Esa semana tuvo que explicarle a su propia congregación que el hombre que los noticieros llamaban el pastor no tenía absolutamente nada que ver con lo que ellos hacen cada domingo, que la canasta que la estructura criminal usó para lavar sus extorsiones no es lo mismo que la canasta que circula en su iglesia, aunque desde afuera
parezcan exactamente iguales. Eso es lo que esta estructura le hizo a la comunidad evangélica de todo ese sector. No solo robó el dinero de los comerciantes, robó la imagen de algo sagrado y la convirtió en herramienta de cobro, y ese es un daño que jamás va a aparecer reflejado en ningún expediente judicial, pero que la gente que asiste a la iglesia de verdad va a tardar mucho tiempo en procesar. La investigación derivada de este operativo sigue abierta. Hay nombres dentro del expediente vinculados a la red de falsos brigadistas que los investigadores todavía están procesando uno por uno. Hay pasillos completos del mercado donde el sistema de los cultos operaba y que ahora están siendo revisados con lupa. Hay comerciantes que por primera vez en años pueden hablar sin tener que calcular las consecuencias antes de abrir la boca. En este canal vamos a seguir cada paso de lo que esa investigación termine revelando. Y le dejamos una pregunta abierta para los comentarios. ¿Usted cree que los comerciantes que pusieron dinero en esa canasta, sabiendo exactamente lo que era, tienen alguna responsabilidad? ¿O cree que cuando la única alternativa disponible es el miedo, nadie puede ser juzgado por lo que hace simplemente para sobrevivir? Pedro Jiménez de León llegó a ese mercado con una Biblia bajo el brazo y una canasta de ofrendas durante años. Lo que guardaba detrás de esa puerta cerrada lo decía absolutamente todo sobre para quién predicaba en realidad. Si este caso le pareció impactante, suscríbase al canal y active la campanita, porque cada semana traemos las capturas, los operativos y las investigaciones más importantes contra el crimen organizado en El Salvador, contadas con el nivel de detalle que ningún otro canal se atreve a mostrar.